Bienvenidos al curso de escritura de artículos. Bienvenidos y bienvenidas. Una disculpa ahí por el retraso, pero lo iba a dar desde mi casa, pero me cortaron se fue la luz y entonces me tuve que trasladar hasta acá, hasta la facultad. No lo quise arriesgar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, buenos se días, escucha doctor. muy bien. Todo bien, gracias a Dios. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, quería comenzar el curso, nada más a lo mejor viendo algunas de las opiniones de qué esperan del curso, si tienen algún artículo que ya está en proceso de escritura, o si están tomando el curso porque quieren empezar a empezar a escribir algún artículo, o si están todavía en la fase experimental o de desarrollo de datos. ¿Quién quiere comentar? Bueno, buenos días. Soy la Buenos maestra días. Lilian Reynosa. Bueno, en mi caso sí hemos en equipo trabajado con algunos artículos, pero la parte de búsqueda de revistas y cumplir con requerimientos, esa sí la tengo, como es en equipo, pues yo no tengo mucho esa información. Entonces sí, mi objetivo es conocer más o esa información realmente para saber cómo poder publicar en una revista más a Ok, fondo. excelente. Pues aquí vamos a ver algunas herramientas para buscar la revista, para tratar de escoger la revista más óptima, y para también vamos a hacer un ejercicio para mandar un artículo, cómo se le hace, cuáles son los pasos que tenemos que tomar, etcétera. Entonces también vamos a ver esa parte que es muy importante también en el proceso de publicación. ¿Alguien más? No, la mayoría son maestras, ¿a poco tienen pena? Si ustedes hacen esto Hola, ¿qué todos los días. tal? Buenos días. Hola, Flor. Hola. Fíjate que yo viendo el temario, de los puntos que más me interesan es sobre lo que menciona de los estilos de escritura en ciencia e ingeniería. Y también por ahí tengo algunas dudas en cuanto a los parámetros de revista, porque pues yo sé que me fijo en el factor de impacto, pero de pronto ya me dicen, oye, si vas a aplicar al SNI, ya también te tienes que fijar en los cuartiles. Entonces ahí es donde tengo algunas dudas y pues espero ahí que con el transcurso de este curso pues pueda ir despejando esas cuestiones. Ok, muy bien, excelente. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Estoy bien Buenos o días. estoy bendecido entre las mujeres? Son puras mujeres, excelente, me Así es, gusta. doctor. Bueno, pues en mi ¿Cómo ha estado, caso, maestra? bien, bien, gracias a Dios, doctor. En mi caso es el mismo caso de la maestra Lilian. Hemos trabajado algunos artículos, pero no hemos tenido la oportunidad de entrar a revistas. En el equipo que tenemos sí hay quien se encarga un poquito de buscar estos puntos. Nosotros en lo personal no, y es lo que queremos reforzar, doctor. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, como vieron el temario del curso abarca, obviamente es un curso que se busca que sea como más taller, ¿verdad? Es un diplomado que busca que ustedes utilicen las herramientas que vamos a aprender aquí, pues para ir desarrollando algún artículo que tengan, pero también el curso se basa un poco en tratar de desde antes, que empecé, o en el transcurso de que estamos desarrollando los datos para el artículo, vayamos ya pensando
en el artículo que vamos a escribir, ¿sí? Y eso nos va a beneficiar mucho en el sentido de que cuando ya estemos listos para la escritura, ya hayamos pensado en los datos que generamos y los vayamos nosotros encarrilando a tratar de que nuestro artículo quede pues bastante completo, ¿sí? Que digamos, más que nada, hay que recordar que los artículos son como una historia que contamos, ¿verdad? A través de los experimentos. Entonces, las historias pues tienen que quedar, aunque nunca se puede decir, siempre hay nuevas preguntas que surgen con la investigación, el artículo tiene que quedar semicerrado, ¿verdad? O sea, concluido, decir, ah, mira, hizo este experimento, este otro, y probó esta hipótesis o estos objetivos que se tenían, y obviamente surgen muchas dudas que al final los podemos discutir en un pequeño párrafo de conclusión, pero el artículo en sí nos cuenta una historia que queremos leer y que nos da cierta información. Sí, es bien gacho cuando uno lee un artículo que es obvio que dejaron algunas cosas pues, que eran cruciales para probar más a detalle la hipótesis, y entonces nos deja como un sabor de boca en donde la historia quedó inconclusa, ¿verdad? Que a veces así es porque a veces puede pasar que uno empieza toda una serie de investigación y hay un dato que pues no cuadra lo suficiente, ¿verdad? Como para cerrar esa historia. Entonces se publica lo que se hizo y se deja para un futuro a lo mejor desarrollar un poco más el proyecto para probar la hipótesis más a fondo. También eso es válido. Pero al final de cuentas, lo ideal es que tratemos siempre de, en el artículo, cerrar una pequeña historia de lo que queremos probar, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Las sesiones van a estar grabadas, son de martes a jueves, de 10 a ver, Diana, creo que tienes tu micrófono ahí encendido. Van a ser de 10 a 11:30 las sesiones. Y, y bueno, y durante entre lunes y viernes, pues se espera que si quieren avanzarle o utilizar las herramientas que usamos para avanzarle a la escritura de algún artículo, esa es la idea. Bien, espero que todos puedan ver la presentación. Ya los chicos me están preguntando el link. Los chicos están preguntando el link. A ver, dame un segundo. Fíjate, déjame. Te lo voy a poner aquí en el chat, Diana. Compartí en el grupo. Aquí está el link, a ver si lo pueden compartir ahí en el WhatsApp o si se los pueden compartir a las personas que quieran. Ya lo había compartido en el grupo. Buen día. Ah, ya lo compartiste, Adriana. Ah, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahí está el link. Vamos a comenzar. Les digo, las sesiones están grabadas. Entonces el título del curso es cómo escribir un artículo y aumentar las posibilidades de publicarlo en revistas indexadas, en especial el índice JCR, pero también, por ejemplo, veo que hay varios ingenieros industriales. Los ingenieros industriales también muchas veces cuando están en el área de administración, el SNI, los artículos, yo creo que por cantidad de artículos que en el área de administración no son tantos, y en especial la sección que está en el JCR, también es válido el índice Scopus, entonces también vamos a hablar un poquito sobre eso. Pues el objetivo de este curso, como lo mencionábamos ahí en la sesión, pues tiene el objetivo de guiar y formar a los estudiantes y profesores que están tomándolo en el proceso de escritura de un artículo. En este curso vamos a ver algunas estrategias que nos van a permitir, tanto a nosotros como a nuestros alumnos, alinear un proyecto, como les mencionaba, desde el inicio y así facilitar a incrementar las posibilidades de lograr un mejor resultado cuando vayamos nosotros ya a escribir el artículo.
A su vez, pues también vamos a describir algunos puntos importantes, yo creo, bueno, vamos a discutir los puntos de la escritura, estilo, las diferentes secciones que debe llevar el artículo, pero también vamos a discutir un poco la parte, tanto cuando vamos a mandar el artículo como post que lo mandamos, como contestar a los revisores, qué hacer cuando ya se nos publica el artículo, para tratar de maximizar la cantidad de personas que lo ven, que se visualiza, para tener citas, etc. Entonces, un poquito sobre mí, pues a mí me gusta mucho escribir artículos, pues al final de cuentas soy investigador y entonces disfruto mucho cuando, ahora, estaba en el doctorado y que estaba haciendo mi postdoctorado, pues ahí yo me involucraba mucho más en la parte de escritura desde un inicio. Ahora mi contribución con mis alumnos es más guiarlos en la parte de que ellos escriban como los primeros drafts o los primeros las primeras los artículos, y ya yo después empiezo a toda la parte de edición, de decir, oye, vamos a poner esto, vamos a poner esto otro. Es mi, ahora que ya tengo un grupo de investigación, pues me enfoco un poquito más en eso, en la parte de seleccionar la revista, responder a los revisores, etc. Entonces, estos son los temas que vamos a ver, que ya están ahí en los detalles del curso. Y entonces, como les mencionaba, la idea es, si no estamos todavía listos para publicar un artículo, pues vamos a tener todas las herramientas, pero la idea es que al final del curso, si ustedes ya tienen como que alguna publicación o algunos resultados que quieran publicar, pues que al final del curso ustedes tengan algo escrito, una primera versión que ya pueden después ir puliendo. Entonces, pues me gustaría que me compartieran un poquito, al menos si ya han tenido alguna experiencia publicando algún artículo o es la primera vez que van a enviar un artículo. Me imagino que por lo que me mencionaban algunas personas que participaron, pues ya han estado, o sea, ya han tenido experiencia publicando. Hay alguien que todavía no haya publicado y que sea una experiencia nueva. O por ejemplo, me mencionaban también que hay, como muchas veces entiendo que son artículos en equipo, pues a lo mejor hay algunos de nosotros que no tenemos experiencia, no sé, enviando el artículo o en toda la parte de la escritura inicial y solamente estamos involucrados en la parte de la edición y la discusión de la parte final del artículo. ¿Cómo andamos más o menos? Hay algunos que no, que sus primeras veces, o la mayoría ya tienen cierta experiencia. Yo me considero sin experiencia, doctor. Ok, muy bien. Pues esperemos que aquí se logren las herramientas para que empecemos a escribir. Escribir sabemos, pues la mayoría somos profesores. Lo único es que a lo mejor nos falta darles enfoque, ¿no? ¿Alguien más? Hola, Adriana. Sí, adelante. Buen día, doctor. Pues bueno, en principio sí estoy involucrada desde el inicio de la escritura y ya posteriormente la selección del journal, acotarnos a los lineamientos que nos describe en la serie de requisitos y pues ya extrapolar toda nuestra información a todo este formato, template que en algunos journals nos pueden proveer y finalmente pues ya mandarle una revisión final o general con todos los colaboradores para someterlo. Y pues, como usted bien sabe, el que lo somete es casi siempre corresponding author, que en su caso pues es el líder o el puntero del grupo de investigación. Estoy en esa fase donde todavía no soy yo la que envió el artículo, sino todo el proceso.
Perfecto. Muy bien. Excelente. Igual Muchas también el gracias, Elena. background que nos envían cuando hay correcciones de los artículos para la respuesta a los referees, también eso es muy importante porque igual tiene que volver a pasar por revisión de algunos colaboradores y ya darle el punto final. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir. Entonces, cuando yo empecé a publicar artículos de investigación, de hecho tomé un curso sobre escritura de artículos y hacían una alusión, no es exactamente este ejemplo, pero hacían una alusión a la escritura de artículos con la cocina, ¿no? Entonces, lo más importante es que si nuestros ingredientes son de mala calidad, pues por más experiencia y habilidades que tengamos para la escritura, pues probablemente nos quedemos en una experiencia más o menos como la de estos pancakes aquí, ¿verdad? Para hacer unos pancakes. Sin embargo, si tenemos muy buenos datos, pero nos falta un poquito de habilidad y experiencia, bueno, los buenos datos nos puede llevar a tener pues un artículo media calidad por nuestra falta de habilidad y experiencia para publicar, pero si tenemos buenos ingredientes usualmente y buenos datos, usualmente vamos a quedar entre estas dos experiencias, ¿verdad? Pero cuando comenzamos con excelentes datos y en especial cuando desde un inicio empezamos a pensar sobre lo que vamos a publicar y que vamos generando los datos y luego tenemos esa experiencia para publicar, seleccionar el artículo y ver cuáles son las mejores estrategias para llevarlo a una mayor cantidad de gente, para que mucha gente lo lea, para que experimente o tenga acceso a este artículo, pues vamos a tener una experiencia culinaria bastante interesante, ¿verdad? Entonces, usualmente es difícil llegar a esto, ¿sí? Porque tanto la experiencia como los buenos datos, es difícil de que lleven a una conjunción perfecta, ¿sí? Pero la idea es que vayamos avanzando, en especial en esta parte, porque esta parte también nos va a permitir a nosotros escoger buenos ingredientes, desarrollar buenos datos y tener una visión desde un inicio de lo que vamos a hacer para plantear nuestros experimentos, para saber qué técnicas vamos a utilizar, ¿sí? Para generar nuestros datos y obtener ese artículo de investigación de alto impacto, de buena calidad. Entonces, ¿por qué es importante publicar artículos de investigación y obtener esta experiencia haciéndolo? Obviamente, como profesores universitarios y los que tenemos líneas de investigación, pues es uno de los requisitos que tenemos para seguir aportando a la generación del conocimiento. Pero a mí me gusta mucho esta frase que dice Hermann Bondi, donde dice, el criticar y probar son esencias de nuestro trabajo todo el tiempo, inclusive si no somos investigadores. Sin embargo, la crítica y la prueba significa que la ciencia es fundamentalmente una actividad social, ¿sí? Pero la ciencia, cuando la desarrollamos y hacemos esta crítica y esta prueba y error que es la ciencia, si no tenemos una buena comunicación o si no hacemos transmisión del conocimiento, porque al final de cuentas la escritura de un artículo es un comunicado que hacemos de unos resultados que obtuvimos, entonces esto hace que la ciencia pues no llegue a las personas que deben de llegar y no tiene el impacto que debe tener. Por lo tanto, nos dice en práctica, la ciencia, como nosotros la percibimos, y es diferente a la ciencia que publica en los artículos. Sin embargo, ambas partes necesitan tener esa claridad y esa capacidad de transmitirse no solamente a los revisores, sino también al vulgo de las personas cuando lean un artículo, a lo mejor que lean el abstract, ¿verdad? A lo mejor alguien que no es especialista en el área,
debe de ser capaz de leer el abstract y al menos saber más o menos qué es lo que se está desarrollando, ¿verdad? A lo mejor no entiende todos los tecnicismos, pero tenemos que tener ahí una comunicación también para que la mayoría de las personas entiendan al menos el área en la que trabajamos, ¿verdad? O algunos pequeños insights de lo que ese artículo significa para el avance de algún área en particular. ¿Sí? Entonces, más que nada, la importancia de la comunicación y de la escritura de los artículos para transmitir la ciencia, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos primordiales de hacer investigación científica es plasmar estas ideas, resultados, discusiones y conclusiones en una publicación. Entonces, cuando nosotros hacemos esta prueba y error o desarrollamos el método científico en el laboratorio, donde nos planteamos una hipótesis, donde desarrollamos todos los experimentos, ya sea experimentos en laboratorio o teóricos o desarrollo de teorías, para eventualmente llegar a una conclusión de si aceptamos o no la hipótesis. Entonces, todo esto lo hacemos como un proceso integral, como investigadores o como profesionales, pero luego es otra parte completamente adicional, la de transmitir estos conocimientos y que queden plasmados en un artículo científico, ¿sí? Entonces, los científicos, quienes empiezan como estudiantes de posgrado, o a veces inclusive ahora, que es mucho más común que los alumnos de licenciatura, empiezan a involucrarse en proyectos de investigación, pues al final de cuentas se miden y recuerdan por la calidad que se publicaron, porque en esos artículos está plasmado lo que contribuyeron a la ciencia, ¿sí? Si nosotros somos investigadores y desarrollamos datos relevantes para avanzar la ciencia y nos los quedamos para nosotros mismos y no hacemos esta comunicación y no los publicamos, pues tiene un mérito muy grande para nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos logrado esos avances, pero mientras no los publiquemos en una revista científica, pues la sociedad no se percata de esas contribuciones que hemos hecho, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de la publicación de artículos científicos. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Todo claro. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a seguir platicando sobre por qué es importante publicar artículos de investigación en estas revistas, pero publicar en revistas indexadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué publicar en una revista indexada y no en una revista, cualquiera, se puede decir, ¿no? Entonces, la razón es en el hecho de cuál es la estructura de las revistas que tienen un índice, ¿sí? Y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre ellas. Pero un mensaje importante que debemos de considerar es que si nosotros desarrollamos un conjunto de experimentos que nos lleven a la prueba de una hipótesis o a la refutación de una hipótesis, por más extraordinarios que sean los resultados, esta investigación no está completa hasta que son publicados a la comunidad científica y obviamente a la sociedad, ¿no? Como les digo, si nosotros nos quedamos con esos resultados en nuestros laboratorios, pues como no son comunicados, pues nadie nos enteramos más que nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, se puede decir que esos conocimientos no han salido a la luz y por lo tanto todavía no se consideran un conjunto de experimentos que han avanzado a la ciencia, ¿sí? De hecho, el fundamento y la filosofía de la ciencia, pues se basa en que toda investigación debe de ser publicada, ¿verdad? Y al serlo, ese nuevo conocimiento habrá sido validado
por la comunidad científica, o al menos un grupo de investigadores, y por lo tanto se puede añadir a la base del conocimiento científico. Y aquí está un poquito de la estructura que tienen las revistas indexadas. Todas las revistas indexadas es fundamental que tengan esta parte que es la que tú sometes una serie de resultados que obtuviste teóricos o experimentales, y los sometes a que un grupo de investigadores, 1, 2, 3, depende, que son los famosos revisores, lean, analicen tus datos y que emitan un dictamen de decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que creemos que cometiste un error, fíjate, porque nosotros con nuestra experiencia en esta área no hemos obtenido ese tipo de resultados, o ¿sabes qué? Excelente, sugerimos que a lo mejor hagas esta otra parte para complementar tu contribución al conocimiento, ¿sí? O así está perfecto, excelente, la contribución, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero eso hace que no solamente tú seas el que publica y tú seas tu propio juez, sino que las revistas indexadas tienen un comité de revisores que son revisores pues de todo el mundo, que se les envían las investigaciones para que las validen, ¿sí? Entonces, si tú obtienes unos resultados y todavía no son resultados validados, que quiere decir que todavía no los has mandado a publicar, entonces todavía no se pueden añadir a esa base de conocimiento científico que existe en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, una vez que un artículo se publica en una revista que tiene revisión por pares y por lo tanto que está indexada, ese conjunto de conocimientos se añade al vasto conocimiento que tenemos como sociedad, y podemos decir que, aunque muchas veces obviamente hay errores, hay personas que pues publican a lo mejor algunos resultados que son erróneos y que luego los revisores pues también no se dan cuenta y también los validan, pero al final de cuentas esas publicaciones al menos ya pasaron algunos filtros de validez y hacen que se conviertan en parte de nuestra base de conocimientos científicos. Entonces, mientras no haya una publicación, todavía no son considerados como conocimiento científico que la sociedad pueda tener acceso a los mismos, ¿sí? Entonces, como comunidad científica, o comunidad que desarrollamos ciencia y tecnología, los científicos estamos obligados a escribir un documento en donde mostremos qué hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos y después qué aprendimos cuando lo realizamos. Y básicamente esta es la esencia de un artículo científico, ¿sí? Después, una vez que escribimos este documento, algo fundamental en el proceso de evaluación es los revisores, inclusive pueden llegar a probar nuestros resultados, inclusive haciendo una prueba quizá de reproducibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento científico debemos de ser capaces de reproducir. Es decir, vemos que tenemos una reacción química donde A más B me da C, tenemos que describir exactamente las condiciones en donde A más B me da C, ¿sí? Ese es como que tu ambiente, para que cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿sí?, pueda replicar esas condiciones y hacer la reacción A más B me da C, A más B y que le dé C, ¿sí? Eso es lo que hablamos de reproducibilidad. Obviamente, hay experimentos donde necesitamos condiciones especiales, y si yo las hago en mi laboratorio, a lo mejor a alguien más no le sale A más B me da C en otro laboratorio, pero es porque las condiciones que debemos describir a detalle en nuestro documento no se reprodujeron en ese otro laboratorio o en esa otra parte. Y entonces la clave
es que nuestra sección donde describimos el experimento debe de ser lo suficientemente detallada para que alguien más lo pueda reproducir, los resultados que nosotros obtuvimos, ¿sí? Y todo esto es como una intro, lo vamos a ver un poquito más a detalle durante el curso, ¿sí? Dice, los científicos estamos obligados a no solo hacer ciencia, sino a escribir la ciencia, ¿verdad? Eso es importante, porque muchas veces desarrollamos un montón de datos y le invertimos mucho tiempo a desarrollar la experimentación y después no hacemos la escritura, lo cual eso es algo, pues, es una lástima, porque recuerden que mientras no haya una publicación, esos resultados no son parte del conocimiento científico de la sociedad, ¿sí? Y también algo muy importante es que si no tenemos cuidado cuando estructuramos nuestro artículo, ¿sí? Eso quiere decir que los revisores pueden retrasar la aplicación de ese conocimiento por la falta de comunicación clara que se debe dar de los resultados, ¿sí? Entonces, lo digo en especial, este slide lo digo en especial para las áreas de las ingenierías, porque yo sé que las áreas de ciencias exactas, por ejemplo, el área de biología, física, química, como tienen muchos más, sus carreras están mucho más ligadas a estar en el laboratorio y constantemente hacer reporte de los resultados que obtienen, ¿verdad? Al menos en las escuelas, en los cursos prácticos de laboratorio, tienen un poquito más de conocimiento en la escritura y en la comunicación de resultados. Muchas veces, en especial las ingenierías, lo veo yo, la educación de los ingenieros, pues no está muy cargada a la parte técnica y está un poquito descuidada el arte de la comunicación, tanto oral como escrita. Entonces, esa área, pues no la desarrollamos a nuestro máximo potencial, o al menos algún potencial, y entonces, desafortunadamente, muchos científicos, pues no son buenos escritores, ¿sí? De hecho, uno de los más famosos era ese caso, ¿verdad? Charles Darwin, era un muy mal comunicador de la ciencia, al menos él se describía así. Dice, una persona que estudia la naturaleza sería muy feliz si nos dedicáramos solo a observar y nunca a escribir. Es una frase que dijo Charles Darwin, ¿sí? Porque a él le encantaba estar observando, obviamente, el que desarrolló la teoría de la evolución, ¿verdad? Pero sin embargo, pues era malo escribiendo y describiendo sus resultados. Entonces, pues hay que tener un poco de ambas y desarrollarnos en ambas áreas del conocimiento. Entonces, otro hándicap que tenemos como profesionales, que pues nuestra primera lengua es el español, es que la ciencia, pues en general, una gran proporción de los artículos científicos, pues y más si queremos que tengan esa visibilidad de que lo accesen una gran cantidad de científicos y personas, nuestras investigaciones, pues tenemos que escribir los artículos en inglés, y ese es otro hándicap que tenemos, porque pues el inglés no es nuestra primera lengua, ¿sí? No es lo mismo que una persona que el inglés es su primera lengua escribe un artículo y la facilidad con lo que lo hace, a una persona que escribe constantemente en una lengua que no es su lengua nativa. Y en especial, cuando yo estudié un poco en Estados Unidos, y siempre hablábamos, y me gusta poner este slide porque siempre hablábamos de que inclusive no solamente es una traducción cuando alguien hablamos en español o en inglés, sino que es una forma de expresarse. Las personas que hablan inglés nativo son personas,
porque el inglés así es su naturaleza, el inglés es muy directo, ¿sí? Por eso también sirve mucho en el área de la ciencia, porque eliminamos toda esa parte floral de nuestro lenguaje como es el español, que no es uno de los más florales, ¿eh? Pero sí es una lengua romance, es una lengua que, pues básicamente para llegar de este punto a este punto en la comunicación, siempre hacemos esto, ¿verdad? El español así es, y ustedes nada más pónganse a pensar un poquito cómo hablamos muchísimo, damos muchísimos datos, rodeamos un montón para llegar a un punto. Cuando tú hablas con una persona que habla en inglés, usualmente es muy, muy directa, ¿sí? Inclusive a veces cuando hablamos coloquialmente con personas de otros países que su idioma natal es el inglés, a veces hasta nos sentimos un poquito, pues como que son un poco fríos, ¿verdad? Porque son muy directos, es esto, ¿verdad? Inclusive para decir no, para decir que no pueden, etcétera, son muy directos porque así es su idioma y así es como que toda, inclusive toda su cultura. Entonces también tenemos, a veces cuando nosotros que somos nativos del español, que escribimos en inglés, tratamos de ajustar el inglés a hacer este tipo de... De hecho, yo cuando escribí, bueno, todavía lo hago, pero mucho cuando entré al doctorado y que yo pues trabajé en Estados Unidos, mis artículos eran decir, describir y describir y describir cuando realmente podía haberlo hecho en 2 oraciones. Entonces así, y la persona que habla en inglés, pues se siente así como que muy frustrada porque nunca llegas al punto, ¿verdad? De hecho, como anécdota, nos hablaron sobre diferentes culturas en ese curso y, por ejemplo, ponían una que es muy, muy extraña, por ejemplo, ponían justamente una diapositiva muy similar a esta, pero hablaban, por ejemplo, de las culturas orientales, digo, de los lenguajes orientales, como el coreano, como el mandarín, en donde dicen que ellos siguen como un círculo y es casi infinito, ¿verdad? O sea, dicen que, por ejemplo, para probar una hipótesis, ellos no dicen no se probó, sino que solamente dicen, esta otra cosa sucedió, ¿no? Y entonces ya con eso ellos prueban que lo otro no puede suceder. Y hacían el ejemplo, por ejemplo, en mandarín, y no sé si sea tan cierto, pero, o sea, en general son culturas que no llegan al punto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dicen que es muy común que si alguien te invita no sé, al cine, ¿verdad? Y tú digas, en vez de decir, no, no puedo ir, ellos te dicen, es que tengo que ir a este otro evento, ¿no? Entonces eso ya quiere decir que no pudieron ir, pero realmente técnicamente no te dijeron que no pueden ir a ese evento, sino que lo hicieron por exclusividad. Entonces, ese tipo de cosas pues también nos afecta cuando comunicamos la ciencia. Entonces, hay que pensar siempre cuando estamos escribiendo un artículo científico, como lo dije en unos slides pasados, debemos de ser muy claros y no es una obra literaria, ¿verdad? No estamos escribiendo como escritores literarios una novela donde lo más importante es la descripción y que te sientas ahí, que cada vez que lo digas más bonito es mucho más eh, interesante leerlo, sino que la ciencia lo que quiere saber es, hiciste esto y qué pasó, ¿verdad? No quieren saber así no quieren tener muchos ornamentos en la escritura. Lo podemos ver aquí, ¿verdad? La escritura científica, su escritura debe de ser simple y concisa. O sea, si vamos a hacer un cuadrado, tiene que ser así en la ciencia, no así, como usualmente lo hacemos en el español, ¿sí? Y también debe de tener un alto nivel de organización, ¿sí? Hay poco espacio para hacer este tipo de ornamentos y ensalzar. Por ejemplo, yo soy bueno, ya no tanto por todas las veces que me lo han dicho, pero, por ejemplo, muchas veces, y lo veo en los estudiantes que les gusta decir como que esta es la primera vez que esto se ha hecho, o esto es un gran resultado, o lo que obtuvimos tiene muchas aplicaciones, entonces todos esos son ornamentos que no son necesarios, ¿verdad? O sea, se debe decir, se hizo esto, ¿verdad? Claro que si es
ya si es un conocimiento que se desarrolló, que si es la primera vez, no se dice que es la primera vez, sino se dice que, bueno, o sea, tenemos esta capacidad de tener, de que este resultado, las implicaciones que tendría, etcétera, ser más concisos y no hacer este tipo de ornamentos que a lo mejor en una obra literaria quedarían muy bien, ¿verdad? Pero en la ciencia no quedan. Entonces, el propósito de la escritura científica es transmitir un mensaje claro, ¿sí? No queremos escucharnos bonitos, sino que lo que queremos es decir, ah, mira, pasó esto, hice esto y pasó esto y esta es mi conclusión de este dato, ¿sí? Y en especial, tenemos que aprender a escribir con pocas palabras, ¿sí? Aparte de tener una buena organización, debe ser conciso. Por eso nos entrenan cuando nos piden un abstract, nos dicen no puedes pasarte de tantas palabras y cada vez los artículos nos piden menos palabras. La otra vez publiqué un artículo donde me pedían nada más 100 palabras de mi abstract. Entonces, tu abstract lo debes escribir, que básicamente es como una mini versión de tu artículo. Imagínate hacerlo en 100 palabras, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que desarrollar. El mejor inglés es el que tiene la menor cantidad de palabras para transmitir una idea. Sí, eso es lo que debemos de tratar de enfocarnos. Yo sé que es difícil, pero siempre hay que tenerlo como que en nuestra mente un poquito presente, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? No. No, está todo bien, doctor. Excelente. Bueno, entonces les voy a mostrar algunos artículos, nada más para que veamos la escritura científica. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes pues, han leído una gran cantidad de artículos, pero a lo mejor no se han puesto a ver y lo hacen ya más como lo hacen en automático, pero hay que ver algunas de las secciones que tienen algunos artículos que nos hacen, que nos obligan o que nos dan estas maneras concisas de transmitir la información. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este journal, es un journal de muy alto impacto, que se llama el Chemical Engineering Journal. Yo soy ingeniero químico, así que pues leo esta revista y me gustan mucho los artículos que publican. Y tiene varios datos, varias secciones interesantes de formato. Por ejemplo, ellos tienen una sección que se llama Highlights, ¿sí? Entonces, y ahora cada vez más artículos lo empiezan a incorporar a sus artículos. Entonces, es como una sección mucho más resumida que el abstract, ¿sí? Porque te piden que pongas hasta 5 puntos, oraciones de menos creo que son 80 caracteres, en donde digas cuáles son las contribuciones de tu artículo en particular, ¿sí? Entonces, si nosotros andamos buscando un artículo que nos diga algo o nos dé alguna temática, entonces no tenemos que leer todo el artículo, fácilmente podemos ver los highlights y ver si este artículo nos va a proporcionar el conocimiento que nosotros andamos buscando, ¿no? Sí, entonces, esta es una parte de ser muy concisos y que algunas revistas lo tienen. Inclusive en el Chemical Engineering Journal es obligatorio que cuando mandas un artículo tengas tu sección de highlights, ¿verdad? Otra sección que es cada vez más común es lo que el abstract gráfico, ¿sí? Entonces el abstract gráfico es básicamente una imagen que tú desarrollas en donde fácilmente puedas ver qué es lo que, y le pones un pie de página, que es usualmente una o dos oraciones, y entonces la persona que va a leer el artículo, pues fácilmente puede ver de qué es lo que trata el artículo y si le va a interesar leerlo más a detalle, ¿sí? Entonces el abstract gráfico, pues otra forma de hacer esta comunicación directa del artículo de la información que viene ya en todo el artículo.
Y luego está el abstract, ¿verdad? Que podemos ver que en general el abstract de la revista, pues más o menos es de este número de palabras. Es una revista que te pide que al menos la presentación del artículo sea muy, muy concisa, ¿sí? Y bueno, obviamente vamos a hablar un poquito de cómo escribir el título. Aquí, por ejemplo, ellos son muy concisos, pero el título pues es un poco largo, aunque dependiendo de las características de los títulos que vamos a ver más a detalle, pues el largo justifica el título, pero no siempre, ¿sí? Después, por ejemplo, este mismo artículo lo podemos ver que la introducción pues es menos de tres, digo, son 3 parrafitos pequeños, ¿verdad? Donde se dice cuál es toda el antecedente de lo que estamos escribiendo, también muy conciso. Y después la parte experimental, se describen los datos de forma concisa y nos vamos directamente a los resultados. Entonces, como pueden ver, y es nada más un ejemplo, obviamente vamos a ver mucho más a detalle cada una de estas secciones, pero lo que quiero transmitir es esta parte que les mencionaba, ¿verdad? Que tenemos que aprender a escribir de forma muy concisa, ¿sí? Y algunas estrategias que han utilizado las revistas. Ahora, por ejemplo, revistas de mucho mayor impacto, como este artículo que sale que es de la revista Nature, usualmente en revistas de esta envergadura, son muy, muy concisos en la forma de transmitir. Usualmente un artículo de Nature o de Science o ese tipo de revistas son artículos de 2, 3 paginitas, pero tienen un truco, y que esto también vamos a hablar un poco más a detalle. Tienen el truco de que pasan la mayoría de toda su comunicación, ¿sí? O sea, que es muy, muy detallada, porque muchas veces estos experimentos que reportan, pues tienen que ser, dada la complejidad, tienen que ser descritos de forma muy amplia. Entonces lo que hacen es que hacen la versión del artículo que es corta, ¿sí? De hecho, en los artículos hay algunas editoriales, como la editorial en especial de Nature, se escribe como un tipo, no tiene secciones como, por ejemplo, revistas como el Chemical Engineering Journal, donde tenemos la introducción, los experimentos, etc., sino que en Nature solamente cuentas como que una historia y implícitamente vas viendo de que, estoy en la introducción, ya estoy en la discusión, etc. Lo único que está separado son los métodos. Y lo que hace en ese tipo de revistas es que tienen una parte que le llaman datos suplementarios, donde te dicen, de acuerdo a los datos suplementarios de la tabla tal, y entonces ponen una tablota gigante, muy especificada, en un apartado donde no es el artículo en sí que se publica, sino que tú ya puedes accederlo si estás muy, muy interesado en la parte metodológica, etcétera, ¿verdad? Y no nada más de lo que he encontrado. Entonces, en este tipo de publicaciones son inclusive mucho más concisos, no hay secciones, se dice todo así de corrido y solamente la sección de metodología, que también está muy breve y tienen la mayoría de la metodología en un documento aparte también en suplementarios, ¿sí? Entonces, son tipos de escritura, como aquí hice un zoom, ¿verdad? El abstract, aunque es un poquito más largo de lo convencional, utilizan el abstract también para no repetirlo en la introducción y hacer la introducción mucho más concisa, aunque les digo, no tiene esas subsecciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los orígenes de hacer esto tan conciso, verdad? Pues, como sabemos,
la escritura o la comunicación en general, pues ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿sí? Por ejemplo, desde que nos empezamos a comunicar con, a lo mejor que bueno, que no teníamos escritura, lo hacíamos mediante imágenes, ¿verdad? Y después que empezamos a tener una comunicación no tan compleja, con ciertas caracteres, etcétera, lo hacíamos de forma pues más imaginativa, ¿no? No era tan clara ni concisa. Y después, aparte de toda esa complejidad del idioma, después empezamos a ver la comunicación de cómo se transmitía más allá de el contenido, lo podemos ver así, en donde pues empezamos a tener artículos, este periódico que se hacía de forma diaria. Después podíamos tener la información mucho más rápida mediante un telégrafo o un teléfono. Después, inclusive más rápida con televisión, radio. Y ahora estamos en la era de la ultra rapidez, al menos para, para como nos comparamos con respecto a antes, y también en hacer cada vez la comunicación más clara y más corta, ¿sí? Entonces ahora tenemos mensajes instantáneos, tenemos Twitter, por ejemplo, que nos dice no puedes decir lo que quieres decir en más de X caracteres y lo hacemos de forma instantánea, ¿sí? Entonces, la ciencia, la forma de transmitirla, pues también se ha cada vez más adaptado a estas formas de comunicación, y entonces es por eso que cada vez necesitamos concisar más nuestros resultados. Aparte de, pues, que cada vez se genera un montón de conocimientos diarios, ¿sí? Y entonces tenemos que ser capaces de al menos estar enterados de los conocimientos que se desarrollan en nuestra área. No pudiéramos leer todos los artículos que salen, pero quizás sí podemos ver un poquito de un porcentaje pequeño de lo que nos interesa de nuestra especialidad, ¿sí? Entonces, nada más como dato histórico, el primer libro documentado fue libro que se llama el Chaldean Account, fue un libro que se publicó y que se inscribió en piedra, que habla sobre un evento que fue una inundación, ¿sí? O sea, ahí trataron de describir todo lo que sucedió durante ese evento de esta inundación. Y después, el primer artículo, y fíjense, esto fue 4000 años antes de Cristo, es el primer libro que se tiene, o el primer relato que se tiene documentado de un evento, ¿sí? Y fue hasta 1665, 1666, cuando sale el primer journal científico, y hay una competencia ahí entre los franceses y los ingleses, ¿sí? Que salen básicamente en el mismo año. Está el Journal de Scavans, que es el journal que sale de Francia, con sede en París, y está el Philosophical Transactions, que es el journal inglés, ¿sí? Y entonces, estos dos se pueden considerar los primeros journals científicos, y vamos a ver cuáles eran los detalles que tenían estos journals y que se mantienen hasta ahora para considerar un journal científico indexado, ¿sí? Entonces, a partir de 1665, cuando salen estos dos journals, la escritura en journals científicos ha sido el primordial, o si no que ahora el único mecanismo de comunicación de las ciencias avalado. Y algo interesante es que actualmente existen más de 70,000 journals científicos, y traté de buscar una cita más
más actualizada, pero no encontré el dato, entonces yo pienso que esto es mucho mayor de lo que hay ahora, porque esto es una cita de pues, hace casi 40 años, ¿no? Pero imagínense nada más lo que ha crecido desde que se desarrolló el primer artículo, el primer journal científico, hasta esa época donde estaba. Y hay algo interesante sobre la escritura de artículos científicos que les quiero compartir, y con esto voy a terminar esta primera sesión, que es los orígenes de la escritura científica, ¿sí? Y a lo que le llamamos el storytelling. El storytelling, que se utiliza mucho en las áreas administrativas, y también en las ciencias exactas, de cómo se comunicaban la investigación antes, ¿sí? Y todavía un poco. Por ejemplo, imagínense Charles Darwin, ¿sí? Que él, pues, iba ahí observaba a los animales, veía su comportamiento, etcétera. Entonces, él podía describir sus experimentos, aunque no le gustaba escribir tanto, podía describir sus experimentos de una forma cronológica, de una forma como si estuviera contando una historia, ¿verdad? Era muy simple porque no tenía tantos datos matemáticos ni necesitaba de una estructura adecuada, al menos en esa época. Lo hacía de forma meramente descriptiva y cronológica, ¿sí? Y así era la ciencia por muchos años. Los científicos así escribían, como si estuvieran escribiendo una pequeña historia. Y yo sé que yo les dije que sigue siendo válida, pero el reportar una historia. Pero lo importante ahora es la estructuración de esa historia, ¿sí? Que necesitamos tener y que es básicamente rígida en la escritura de la ciencia. ¿Y a qué me refiero? Y lo vamos a ver más a detalle a continuación en la siguiente sesión. Pero esa historia la tenemos que contar en básicamente 5 secciones rígidas que tienen que ir y que son parte de un artículo científico, que es la introducción, se llama el método IMRAD, la introducción, metodología, resultados y discusión, ¿sí? Esas secciones siempre tienen que ir y nuestra historia siempre tiene que tener esa estructura. Pero antes no tenía esta forma tan rígida de escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, era apropiado para las ciencias sociales, la medicina, la biología y la geología, ¿sí? De hecho, todavía este tipo de escritura se utiliza en journals tipo Letters, como la revista Nature, que tiene algo parecido, que les comento que no tiene todas estas estructuras tan definidas, o reportes en medicina, ciencias sociales, geología, etc. ¿sí? Sin embargo, y con esto termino el día de hoy, cuando empezamos a describir este tipo de ciencia, surge un acontecimiento que cambia completamente la forma en la que en la que se escribe la ciencia, y es con el experimento que hace Pasteur. En la segunda mitad del siglo XIX, tuvimos que hacer una ciencia mucho más sofisticada gracias a este evento, porque imagínense que Pasteur hace un experimento en donde reporta, pues básicamente elimina una teoría que se tenía, que era muy fuerte, que era la teoría de la generación espontánea. No sé si se acuerdan de sus clases de biología, ¿sí? En donde decían que, por ejemplo, los insectos y los organismos así pequeñitos se daban de forma espontánea, porque ellos lo veían, por ejemplo, cuando dejaban algún desperdicio, alguna comida desperdiciada, etcétera, pues empezaban a ver que crecían gusanos y moscas, etcétera. Y entonces ellos decían, pues lo pequeño se da de generación espontánea, y luego ellos ya veían, pues que bueno, el pájaro se comía la mosca, etcétera. Entonces ya veían que, o sea, todo estaba basado en una generación espontánea de microorganismos pequeños. Entonces Pasteur reporta este detalle y nadie le cree, ¿sí? Entonces dicen que no sabía hacer ciencia, etc. Entonces Pasteur desarrolla una técnica que es la metodología,
bueno, no una técnica, sino una escritura de metodología en donde lo hace con una gran cantidad de detalle, ¿sí? Entonces, ese detalle con el que él tuvo que escribir la metodología que siguió para que las personas ya después pudieran reproducir esos experimentos que él hacía y le creyeran, ¿sí? Entonces, en su artículo, él tiene una sección de metodología muy detallada en el artículo científico que él publica, y entonces esto le permite a sus pares replicar estos experimentos. Y entonces surge entre los científicos la necesidad de decir, ahora cualquier artículo científico que vayamos a publicar tiene que tener una metodología sumamente detallada para que todos podamos replicar esos conocimientos. Y entonces surge la estructura de publicación científica que les menciono, que es la estructura IMRAD, a partir de este acontecimiento y de estas publicaciones de Pasteur. Y la estructura IMRAD, que vamos a ver mucho más a detalle en la siguiente sesión, es esta sección, ¿sí? Método, y lo van a hacer porque también tiene que tener la sección de discusiones, es el método para estructurar cualquier artículo científico que vayamos a mandar a publicar, ¿sí? Es introducción, metodología, resultados, discusión, y después ponen porque muchas veces dentro de la discusión está la conclusión, pero hay muchos artículos que te piden forzosamente una conclusión, muchos journals, entonces le llaman el IMRAD-C, ¿sí? Entonces, y esta estructura fue desarrollada hace poco más de 100 años, pero es la forma de escritura que persiste hasta ahora. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta o comentario. No, doctor, al menos para mí todo está muy claro. Muy bien. Muy bien. ¿Más? Bueno, ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta o comentario, entonces el día de mañana continuamos vamos a empezar a ver cada una de estas secciones, para ver cómo se escriben, cómo se estructuran, cuál es el contenido que debe de tener, etcétera, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Y doctor. nos vemos el día Muchas de gracias, mañana. doctor. Gracias, doctor. Claro que sí. Mañana, Gracias, doctor. Muchas gracias, nos vemos mañana. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta mañana. Igualmente, gracias.